Muchas veces me he preguntado, ¿cómo es posible que haya un nivel tan alto de fracaso en el trading? No es obviamente un problema de producto. Si miras la publicidad de cualquier broker, en todos por obligación, pone el nivel de fracaso de sus clientes, es igual que sean brokers, o sea traders que operen solo futuros u opciones, que operen solo CFDs, Forex, o cualquier tipo de derivado etc. Creo que el problema es por no entender exactamente de qué va este negocio, a ver si soy capaz de explicarlo correctamente, para conocer cómo poder llegar a ser de este 20% o 25% restante que no fracasa. Empecemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es el nivel de formación, conocimiento y experiencia. Hay traders con formación y experiencia que también fracasan, pero esto es obviamente por incumplir alguna de las restantes normas. De entrada, lo que está claro es que sin formación y un mínimo importante de experiencia, no se puede realizar ningún trabajo profesional. Quien no entienda esto, ya puede dejar de leer, porque sin ninguna duda, muy pronto será un nuevo trader que engrose las estadísticas. Ningún cirujano puede intervenir quirúrgicamente, sin formación y prácticas, ningún arquitecto puede diseñar un edificio, sin muchos conocimientos, por tanto, no es nada normal pensar que se puede realizar una actividad, que puede ser importantemente remunerada sin ningún tipo de formación. Cuando llegamos a este punto de la formación empiezan todos los problemas, porque la oferta que hay en el mercado es muy variada, tanto de formación en cursos, la mayoría, no demasiado explícitos ni homologados. Otra posibilidad es empezar a escuchar y seguir a los comunicadores que hay en el mercado, y aquí es cuando empieza la auténtica torre de Babel del trading, unos que sí el técnico, otros que sí fundamentales, otros que solo fundamentales de empresas, otros que sí fundamentales de la situación general, muy pocos hablan de análisis técnico. Y llega el momento de la verdad, el trader abre la plataforma, abre el ticker de un activo, y es cuando se empieza a plantear toda la información que ha recibido. Que si esta zona geográfica irá mal, que si la otra irá bien, que si un sector determinado puede ir muy bien, pero, cuidado porque aunque el sector vaya muy bien habrá algunas empresas que serán excepciones y a estas les puede ir muy mal. Es cuando piensa seguro que está, la mala, es la que me toca a mí. Resumiendo que se parece a los partes del tiempo de TV1, de hace 40 años, donde delante de un mapa de España en blanco la frase perfecta era, sol, pero algunos chubascos aislados, con zonas de viento y en algunos valles niebla. Esto lo decían sin despeinarse, y sin marcar ninguna zona determinada para ninguno de los diferentes posibles incidentes meteorológicos que acababan de comentar. Siempre acertaban. Por tanto, cuando hablamos de formación, aunque sea autodidacta, lo primero que debemos saber es exactamente cuál es la formación que debo adquirir y aquí es cuando entra la parte más importante del trading, y que además hay que decidirla antes de empezar a operar. ¿Qué voy a operar yo? Los mercados financieros son muy grandes y hay muchos productos completamente diferentes unos de otros para operar, por tanto, lo primero que hay que decidir es qué producto voy a operar. Para tomar una decisión, en cuanto a la operativa y el producto que voy a operar, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero una de las más importantes, sin duda, es ¿qué capital o patrimonio financiero, que forma parte de mis ahorros de largo plazo, voy a destinar a la inversión o el trading? Este detalle es de vital importancia, porque cada producto tiene una media posible de beneficios que se puede sacar, con conocimientos, formación y experiencia, pero para adquirir esta formación y experiencia primero he de saber sobre lo que voy a tener que estudiar. Para ello voy a intentar poner más o menos los posibles beneficios esperables y riesgos a correr de cada producto. Hay una muy mala costumbre, supongo que a nivel general, entre los traders también o más, normalmente solo se explican las grandes operaciones con amplios beneficios, pero normalmente nunca se explican todas las que acaban en pérdidas. Esto genera muchas veces, a los traders más noveles, una sensación de que los beneficios son espectaculares, y aumenta la sensación de frustración de los que tienen la cuenta en negativo. La realidad es que en cualquier mercado se gana y se pierde, y solo con un sistema claro y disciplina, es posible ser rentable y sólido. Si operáis a contado, tenéis dos opciones, renta fija y bonos o la operativa con acciones sin ningún apalancamiento. Por un lado, podréis conseguir una rentabilidad con los bonos de media, contando muchos años, entre el 2% y el 3% y con acciones por dividendos, en torno al 3.5% al 5% anual. A nivel especulativo,
realmente no lo deberíais tener en cuenta, ya que el beneficio solo lo podréis contabilizar en cuanto vendáis las divisas o las acciones y si en aquel momento hay beneficio especulativo. Lo que parece evidente, resulta que no lo es tanto. Normalmente los inversores tienen muchos problemas a la hora de vender, no por la venta en sí, sino por qué activos comprar después. Si solo tenemos en cuenta la rentabilidad directa de los bonos o de las acciones, dejando el posible beneficio especulativo a largo plazo para incrementar el patrimonio, resulta que la cantidad mínima de capital a invertir para que el resultado anual sea visible y satisfactorio, vemos que estaríamos hablando de una cantidad entre los 500.000 y 1 millón, para una rentabilidad entre los 10.000 a 30.000 anuales con bonos, o 1.8000 a 5.0000 anuales con acciones. Como veis, como rendimiento del capital, muy por encima de lo que ofrecen los bancos. Como cantidad para vivir de ello un poco complicado, muy justo. Tener en cuenta que también se precisa de cierta formación, mitad técnico, mitad fundamental para este tipo de operativa. Si lo que vamos a operar son derivados, sean los que sean, la importancia de la formación, entre fundamental y análisis técnico, irá cambiando, a medida que vaya subiendo el factor de apalancamiento. Porque a más apalancamiento, los trades se van haciendo más cortos y esto hace que el valor de las fundamentales sea cada vez más pequeña, hasta llegar a apalancamientos de 1,20 o 1,30, donde las operativas medias no suelen pasar del intradía, un par de veces al mes, quizás intersemanal de 3 o 4 sesiones seguidas, pero muchos días que el precio está en rango, ni siquiera intradía sino solo scalping. Decir que la operativa media es intradía y largas temporadas que es ser muy optimista. Por tanto, en este tipo de operativa a muy corto plazo, las fundamentales sirven de muy poco, para no decir de nada, solo para saber el calendario económico, en qué momento se publican los datos macro o eventos significativos, pero solo para estar fuera del mercado. En el corto plazo, todo el protagonismo es del análisis técnico. Aquí los capitales necesarios para operar cambian, de manera significativa. No es lo mismo un ETF, con apalancamiento 1, 2, o apalancamiento 1, 3, que las acciones con derivados, con apalancamiento 1, 5 en Europa, según regulación ESMA, o un apalancamiento 1,10 en materias primas, a excepción del oro, índices con apalancamiento 1,20 y Forex con apalancamiento 1,30. A menos apalancamiento, hace falta más capital y menos formación, y las fundamentales aún tienen un cierto peso específico, aunque al final las decisiones se toman siempre delante de un gráfico y con herramientas de análisis técnico. A medida que sube el apalancamiento, la formación es mucho más complicada y la experiencia antes de entrar en real en cualquier mercado imprescindible y las fundamentales dejan de tener utilidad. A medida que sube el apalancamiento, la formación es mucho más complicada y la experiencia antes de entrar en real en cualquier mercado imprescindible y las fundamentales dejan de tener utilidad para las decisiones de operativa, debido al corto plazo de los trades. Los posibles profits o pérdidas, en el caso de la operativa con derivados de alto apalancamiento, son muy difíciles de cuantificar, dependen completamente del nivel de conocimientos y experiencia, pero al final, la última palabra siempre la tiene el mercado. Por mucho conocimiento que se tenga, si el mercado no se mueve no hay profits, al revés, si no tienes mucha experiencia lo normal es que tengas pérdidas. Cuando el mercado se mueve en tendencia, con los conocimientos oportunos se pueden conseguir importantes beneficios. Incluso es posible que en un mes se puedan conseguir un profit del 7% al 8%, sin embargo, después lo más probable es que estés 4 meses con un beneficio máximo entre el 1,5% y el 2%. El mercado se mueve así de forma aleatoria. Estadísticamente, el precio se mueve en tendencia un 16% del tiempo y el resto se mueve en rangos, más o menos operables. ¿Qué se puede conseguir como rentabilidad en estos mercados de alto apalancamiento? Pues depende, primero, del nivel de formación y años de experiencia, segundo, de tener un sistema consolidado para este tipo de operativa, tercero, lo más importante es del nivel de disciplina y de constancia en la operativa. Toda esta disertación, para llegar hasta aquí. Operativa a contado, amplio capital, 50% importancia de fundamentales y 50% de análisis técnico. Con cosas básicas, se puede invertir. Operativa con derivados de poco apalancamiento, ETFs, acciones, capital importante, peso en la formación,
30% fundamentales, 70%. Análisis técnico. Con un nivel de formación medio y una experiencia de años, se pueden obtener buenos resultados. Operativa con derivados de alto apalancamiento, índices, oro, forex. Cualquier capital, peso en la formación, solo un 10% de fundamentales, 90% de análisis técnico. La operativa a contado es muy tranquila, suelen haber días o semanas, para estudiar una posible zona de entrada, y después meses o años dentro del mercado, antes de decidir una salida. Obviamente, los sistemas son importantes, pero con estos amplios plazos de decisión, todo es mucho más fácil. La operativa de derivados, con poco apalancamiento, precisa de formación, experiencia y sistemas claros, sólidos y con experiencia. La disciplina suele ser fácil de cumplir, porque la espera para las entradas suele ser de unos días, normalmente, desde que vemos la posible estructura de entrada, hasta que se forma y válida, pasan unos días, y para salir normalmente, o salimos en objetivos, o si hay incumplimiento de zona de control, se precisan 2 o 3 días para salir. La operativa de derivados de alto apalancamiento es sin duda la más complicada a todo nivel. En los días que el precio se mueve en tendencia clara, apenas un par de horas para encontrar la entrada y seguimiento del trade, hasta media tarde o las 22h. Pero los días que no estamos en tendencia, aquí es donde debe entrar la disciplina, férrea disciplina, solo entrar a mercado, cuando el sistema te ha validado, que esto reduce el posible recorrido, ningún problema, más valen 30 puntos de alta probabilidad, que intentar sacar 60 y acabar con menos 40 puntos. La clave sin ninguna duda es la disciplina como orden y constancia. La disciplina también se puede entender como la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relacionados con el orden y la constancia. Implica la ejecución de tareas y actividades cotidianas de manera sistemática, sin excepción, sin incumplimiento de ninguna de las reglas. Esta falta de disciplina es, sin ninguna duda, uno de los principales motivos del fracaso en el trading. Quizás haya otros menores, de que algunos traders no conozcan el mercado en el que entran. Esto puede ser el motivo de algunos fracasos iniciales. Pero una vez, ya se lleva un tiempo prudencial, ya se tiene cierta experiencia y se está empezando a definir un sistema. Hay dos grandes problemas, pero ambos con el mismo denominador común. Por un lado, la idea de tener que operar constantemente, sea cual sea la situación del mercado, y una lleva a la otra, la falta de disciplina de cumplir con el sistema o las normas básicas. Esto fue lo que pasó el pasado viernes. El viernes por la tarde, se esperaba una situación de alto riesgo, que podía mover el mercado con amplios recorridos en una dirección u otra. Bajo ninguna excusa se podía seguir en el mercado. Si la información venía de medios oficiales, la operativa podría ser viable, pero si en un mercado con alta tensión aparecían rumores, podría haber habido, en cualquier momento, velas de muchos puntos en apenas segundos en dirección contraria. Por suerte, para los que decidieron quedarse dentro del mercado, la noticia vino de Yellen, diciendo que del día 1 de junio pasábamos al día 5 de junio como día de System Break, y esto permitió seguir el movimiento estructural, y en algunos activos además muy amplificados. Permanecer dentro del mercado fue en contra de las normas básicas de prudencia. Quien lo hizo fue por falta de disciplina y control de sus emociones y por desgracia acabó pasando lo peor que podía pasar, que la tarde fuera importante en cuanto a profits. Esto, sin ninguna duda, hará que la próxima vez que se dé una situación de este tipo, sin ninguna duda, repito, la mente recordará la sensación de satisfacción del último incumplimiento de la norma, o sea, de saltarse la disciplina, será superior a la disciplina esperada y al final así es como se acaban perdiendo las cuentas. Se trata de sacar rentabilidad de nuestro capital, y solo hay una manera, no hay excepciones de ningún tipo: sistema, orden, constancia y disciplina. Quien no sea capaz de seguir estas normas de prudencia, y solo hacer entradas con su sistema, sin ninguna excepción, solo entrar cuando el mercado lo permite y si durante 2 o 3 días no lo permite, estoy exponiendo un caso extremo, no entrar. Además, sepa estar fuera del mercado en los momentos de datos macroeconómicos o eventos y cumplir todas las normas de prudencia en este tipo de operativas con productos de alto apalancamiento, sin ninguna duda no tendrá futuro en el mercado. Es posible que en cierto momento suba como la gaseosa, y siempre llegará un día que la falta de disciplina le hará perder la cuenta.
Esta es la historia interminable, que se repite una y otra vez. Resumiendo, el motivo principal de fracaso, que publicitan los brokers de forma obligada, según regulación ESMA, independientemente de otros motivos iniciales, es la falta de disciplina sin ninguna duda. Quizás es el momento de hacer un autoanálisis y entender dónde está cada uno /diagonal y dónde piensa ir.